chat a todos para que nos llegue directamente y yo os iré asignando y os iré previniendo cada vez que la siguiente persona en preguntar seáis vosotros, para que estéis prevenidos. En el caso en que esa pregunta ya se haya formulado o tengáis esa duda resuelta, pues me podéis escribir en el mismo chat o a mi WhatsApp y decirme que ya no hace falta esa intervención y sin ningún problema. Y nada, muchas gracias. Ahora mismo comenzamos. Antonio, está silenciado. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta una persona más que estaba acreditada. Vamos a dar esa cortesía de un minutito, ¿vale? Está bien, han silenciado mi micrófono antes de empezar. Está bien. Bueno, damos unos minutillos para esta persona que falta. Vamos, un minutillo, ¿eh? Porque la puntualidad hay que cumplirla. Menudeces de... Bueno, todos bien, supongo, ¿no? Familia. Todo bien, por suerte, por aquí. Y deseando que acabe esto cuanto antes. Y Que recuperamos. vuelva al fútbol, sí. Muy bien. ¿Cuántos somos, Paula? Unos 20. Me comentan que la persona que falta por acceder va a retrasarse un poquitín más, así que vamos a comenzar si os parece. Ya podéis empezar el turno de palabra, que veo que algunos lo estáis solicitando. En primer lugar, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en esta comparecencia institucional con motivo de la reanudación de la competición, que sabéis que todos creo que coincidimos en que estábamos deseosos y teníamos muchísimas ganas de volver a comenzar. El director general, Antonio Fernández Monterrubio, hará una breve introducción y luego os iré asignando vuestro turno de palabra convenientemente. Muchas gracias. Cuando quieras, Antonio. Buenas tardes. Espero que todos estéis bien, vuestras familias también. Como ha comentado Paula, pues el motivo, que no es pequeño, de esta comparecencia es pues la vuelta a la competición, a esta nueva normalidad que tenemos y la ilusión pues de poder recuperar esta dinámica y de alguna forma recuperar todas nuestras vidas con respecto al fútbol, ¿no? Si me permitís, antes de vuestras preguntas, me gustaría dar 2 o 3 mensajes muy breves y muy rápidos. En primer lugar, pues nuevamente un mensaje de ánimo, de apoyo y de fuerza a todas las personas y a las familias que han perdido a algún amigo, a algún familiar en esta pandemia. En nombre de todos los que formamos el Granada Club de Fútbol, pues nuestras condolencias. En segundo lugar, mi agradecimiento eterno a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico y a todos los empleados por cómo hemos llevado esto, por su esfuerzo, por su ayuda, por su comprensión, por su compromiso, por su solidaridad, que una vez más todos unidos pues hemos conseguido superar esta situación tan dramática y tan poco preparados que estábamos, tanto nosotros como la propia sociedad, ¿no? Y por último, pues lanzar un mensaje de tranquilidad, de vuelta a la normalidad, desde la prudencia y la humildad que nos caracteriza, pero con mucha alegría, con enorme ilusión por lo que nos espera por estos 11 partidos. Estamos muy contentos y muy ilusionados de volver a poder competir, aunque inicialmente sea sin público, en una sensación pues bastante rara para todos, pero que pese a ello era lo que buscábamos y era la situación menos mala. Estamos preparados, el Granada Club de Fútbol está preparado para competir, se ha trabajado muy bien, con un altísimo nivel de exigencia, como siempre, en este club, y con muchísimo sacrificio, con mucho trabajo por parte de los jugadores y del cuerpo técnico, y entendemos que estamos preparados
para comenzar, entre comillas, de nuevo la guerra el próximo jueves. Y a partir de aquí, pues bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas que estiméis convenientes. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Antonio. En base a preguntas que estáis haciendo en el chat, nosotros os mandaremos luego la sesión que podréis usar convenientemente para vuestros cortes en el caso de audio y para las radios y para las televisiones también. Comenzamos con el turno de preguntas. Comenzará Javier Aguilera de la agencia EFE y el siguiente será Sergio Rodríguez del Diario de Granada Hoy. Hola Antonio, buenos días a todos, espero que os encontréis todos bien, un placer volver a veros. Hablaste en la anterior comparecencia, hace un mes y pico, 2 meses, sobre los plazos para volver a jugar al fútbol y la verdad es que casi lo clavaste, ¿no? Porque pronosticaste mediados finales de junio y va a ser así. No sé si lo puedes comentar a título personal o como director general del Granada, ¿cuándo crees que va a poder haber fútbol con público? ¿Crees que va a ser posible que esos partidos con público, aunque solo sea 1/3 del aforo, se celebren esta temporada, Antonio? Bueno, no lo sé. Javier, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay que ser prudentes en este sentido. No creo que sea apropiado tampoco lanzar mensajes de que estamos preparados para que el público vuelva a los estadios de forma inmediata. Personalmente y como club lo que nos gustaría es que esto sucediera lo antes posible, es decir, que si fuera posible esta misma temporada, pues nos gustaría, yo diría que bajo 3 premisas. Una, por supuesto, y la primera y más importante, que fuera seguro para todos, para los espectadores y para todos, jugadores, cuerpo técnico y empleados que están inmersos en la organización de un partido. Por tanto, las autoridades sanitarias nos deben de decir bajo qué medidas consideran que existe esa seguridad. Una segunda premisa que considero que se debe mantener y que debe prevalecer, que es la equidad, es decir, que todos los estadios y todos los equipos podamos tener esa posibilidad en el mismo momento. No entiendo que haya estadios que puedan tener público y otros no. Entiendo que eso puede afectar a la competición y, por tanto, cuando esa segunda premisa se dé, pues nosotros estaremos encantados de tener público en nuestro estadio, el que nos permita, cuanto más mejor, pero el que nos permita. Y por último, una tercera premisa que es el tiempo, es decir, que los clubes necesitamos tiempo para adaptar las medidas sanitarias y de seguridad que nos pidan, porque esto no se organiza de un día para otro, entonces necesitamos un poco de tiempo. ¿Que pudiera ser esta temporada? Magnífico. Con estas 3 premisas nosotros ya estamos trabajando en ello. Esta misma mañana hemos tenido un comité de dirección y ya se está trabajando en ello. ¿Cuándo lo podremos implementar? Cuando nos lo permitan las autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deporte, en este caso, que tiene que coordinar este tipo de decisiones. Si fuera esta temporada, magnífico. Si fuera la que viene, pues estaremos preparados para ello. Pero, insisto, creo que estas 3 premisas son importantes. Hemos hecho un protocolo, creo que bastante exhaustivo y que se ha llevado muy bien, o en general, por parte de los clubes, y que hemos ido todos de la mano y ahora no vale adelantar por la izquierda. Muchas gracias, Javi. Siguiente en preguntar será Sergio Rodríguez del Diario Granada Hoy y después José Ignacio Cejudo del Diario Ideal. Hola, buenos días Antonio y buenos días al resto de compañeros. Cuando empezó todo esto, Antonio, hablaste varios representantes de clubes advirtiendo que si se cancelaba la liga podía ser una tragedia económica para los equipos. Supongo que aunque se vuelva sin público es un alivio para el club que vuelva a la liga por tema de patrocinadores, televisiones, etcétera. Pues sí, sin duda. Este escenario era el menos malo que preveíamos hace algunos meses. El escenario que a todos nos hubiese gustado es volver con público, pero eso de momento no es posible. Desde un punto de vista económico, que entiendo que tu pregunta va un poco por ahí, pues lógicamente el Granada Club de Fútbol va a tener unas pérdidas por este
por esta situación. Unas pérdidas que van a oscilar entre los 2 y 3 millones en función también de si finalmente tenemos algún impacto por los derechos audiovisuales. Lógicamente también hemos incurrido, porque todos estos protocolos están exhaustivos, pues incurrimos en nuevos gastos que no teníamos previstos, pero bueno, estamos satisfechos, muy satisfechos con esta situación. Es decir, aquí lo importante es que podamos volver a competir. Tenemos unas pérdidas que podremos asumir, porque el Granada Club de Fútbol, pues estas pérdidas no van a condicionar su viabilidad ni su sostenibilidad en el futuro, pero bueno, estamos muy contentos de que podamos volver a competir. Muchas gracias, Sergio. José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal, y después irá José Ángel Martos, de Radio Marca Granada. Hola, Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos para todos, compañeros. Precisamente, Antonio, acabas de comentar el asunto de los derechos audiovisuales. Quería preguntarte si estos se han renegociado finalmente con la Liga, si se van a mantener el acuerdo establecido ya que vuelve el fútbol, y también si con el criterio, si en caso de permitirse el acceso a público, ¿qué criterio se seguiría para permitir este acceso con el aforo previsto, con la limitación de aforo prevista? Muy bien, gracias. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, o la primera pregunta, se está hablando desde Liga con los tenedores de los derechos audiovisuales. Pensar aquí que hay tanto nacionales como internacionales. No tenemos un criterio claro en este momento. Hay algunos dentro de los nacionales, por ejemplo, pues tenemos el contrato de Horeca con el tema de bares, que todavía pues no tenemos claro cómo afectará. Bueno, estamos hablando con ellos. Yo creo y espero que no tengamos impacto en esta temporada y en la siguiente tampoco. Ellos nos plantean algunos condicionantes, posibles franjas horarias más limitadas, máxima condensación de partidos. Bueno, en todo caso, los clubes entendemos que los tenedores de los derechos audiovisuales nos tendrán que acreditar esas pérdidas en caso de que las hubiera, ¿no? Porque a lo mejor tampoco existen esas pérdidas, incluso, bueno, podrían tener más abonados en alguna situación puntual o durante algunos meses de forma puntual, ¿no? Esperamos que no haya impactos y que si los hubiera, pues podamos diluirlos en los próximos años de contrato. Pero como te digo, no es una situación fácil porque no hay un solo interlocutor, hay muchos tenedores de derechos internacionales, dentro de los nacionales pues hay distintos contratos, distintas categorías y bueno, estamos en ello. Lógicamente seguimos teniendo una alta preocupación por este tema porque para nosotros, y hablo de Granada Club de Fútbol, es nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Y en cuanto a cómo estamos o cómo pensamos organizar, estamos empezando a trabajar en ello. Como te decía, esta mañana hemos empezado a verlo. Entendemos que si hay limitaciones de horario, pues las únicas personas que podrán acceder a nuestro estadio pues serán abonados, porque tenemos 14.000, y si se habla de limitaciones del 30 o del 50%, pues estamos hablando entre 6.000 y 10.000 personas. Entonces, tenemos meridianamente claro que no va a haber venta de entradas fuera de nuestros abonados porque, lógicamente, tenemos que primar a nuestros abonados, ¿no? Y dentro de nuestros abonados, pues intentaremos mantener la mayor equidad posible con los modelos de compensación que hemos sacado, con las opciones de compensación, y dentro de eso, pues intentaremos organizarlo de la forma más racional posible, pero siempre, por supuesto, primando a nuestros abonados por delante de cualquier otra situación. Muchas gracias, José Ignacio. José Ángel Martos, de Radio Marca Granada, y queda prevenido Antonio Gallardo, de Diario AS. Hola, Antonio, ¿me escuchas? Sí. Vale, perfecto. Hola a todos, compañeros. Bueno, Antonio, dos preguntas en este sentido. En uno con el tema de los abonados, de esa compensación que hacéis público ayer, que explicara un poquito, aunque creo que queda bastante claro. Y ayer incluso había gente que me preguntaba, dice, bueno, y si al final hay público, ¿cómo funcionará esto? Es decir, los abonados podremos comprar entradas, lo paralizamos un poco, lo dejamos en stand-by
la recuperación o de la compensación del abono o de lo que se quiera hacer. Y otra de ellas es que durante el estado de alarma el gobierno decidió prohibir la publicidad de juegos y de casas de apuestas, si el viernes veremos Winamax en la camiseta o no. Y si os afecta a vosotros, claro, económicamente. Gracias, José Ángel. Bueno, empiezo por el final. Tenemos un problema menos, es decir, teníamos un problema con el tema de la publicidad de casas de apuestas. Esta mañana en el Boletín Oficial del Estado pues, se ha eliminado el artículo que nos prohibía hasta el día 21 esta publicidad, entonces tenemos un problema menos y evidentemente pues, saldremos con nuestra camiseta, con Winamax en nuestra camiseta el próximo viernes, ¿no? Afortunadamente, esto era un problema muy grave para todos los clubes, porque todos los clubes pues, tenemos de una u otra forma un patrocinador de juego, ¿no? De casas de apuestas, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la o sea, de los abonados, pues bueno, la premisa fundamental que hemos intentado que quede meridianamente clara es que nuestra intención, como ya dijimos, y era un compromiso, y este club siempre cumple sus compromisos, es que vamos a devolver, compensar a nuestros abonados por los partidos que no se puedan disputar. Es decir, ellos tienen 4 opciones, pueden elegir la que consideren oportuna. Entendemos y somos sensibles con lo que está cayendo en la calle y entendemos que hay situaciones familiares o personales pues, que hagan que algunos abonados, o muchos, o todos, decidan que devolvamos en efectivo pues, ese 28% de compensación. Pues lo entendemos perfectamente y no pondremos ningún problema de ningún tipo y no hay que dar más explicaciones. Se marca la casilla correspondiente en el formulario, se pasa uno por taquilla y asunto resuelto. A partir de ahí, pues si fuera posible durante esta temporada volver al estadio, pues los abonados que tengan ese derecho en cada uno de los partidos, pues tendrán que sacar una entrada con un precio que ya está tasado. Hemos querido, para que los abonados puedan decidir qué opción coger, pues hemos tomado algunas decisiones que quizás no nos hubiesen gustado tomarlas en este momento, como son el mantener los precios para la próxima temporada, porque si el abonado decide compensar la parte proporcional con el abono de la próxima temporada, pensamos que es lógico que sepa cuál va a ser el precio del abono. Bueno, pues ya le estamos diciendo que va a ser el mismo de esta temporada. Y por otra parte, en el supuesto caso de que un abonado pudiera venir a los 6 partidos que nos quedan por disputar, cosa que sinceramente veo poco factible, que la misma persona pueda venir a los 6 partidos, pero bueno, en ese supuesto caso nunca pagará más por esas 6 entradas de lo que ya le hemos devuelto o de lo que le teníamos que compensar. Es decir, que aquí no se trata de compenso para después gano dinero con las entradas. No, no. Hay que sacar la entrada porque tenemos que tener la certeza de que esa persona va a venir al estadio y tenemos que organizar algún tipo de método que es pues, una entrada. Probablemente se pueda hacer de forma virtual y también presencial, ¿no? Pero eso es un poco el concepto, es primero devolver, compensar, devolver lo que nuestro abonado decida y en el caso de que podamos volver al estadio nunca tendrá que pagar más de lo que le hubiese costado su abono si la temporada se hubiese disputado normalmente. Y como te decía antes, entendemos que no va a haber entrada de venta al público fuera de abonados porque nuestro estadio, pues, no llegamos a 20.000 espectadores, el 30% serían 6.000, el 50% 10.000, tenemos 14.000, entonces no parece que la cosa cuadre, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Antonio Gallardo, de Diario AS, y luego queda prevenido Jerónimo Alonso, de Canal Sur. Buenas tardes, Antonio. No sé si me escuchas bien. Sí, perfectamente. Buenas tardes. También saludo al resto de compañeros. Hablabas antes de que el impacto económico lo tenéis cifrado un poco entre 2 y 3 millones de euros, en función de lo de la tele, por todo lo que ha pasado con esta pandemia.
Y mi pregunta era un poco si eso os obliga, evidentemente el mercado futbolístico se va a ver marcado, ¿no? Y lastrado por todo esto que ha pasado. Mi pregunta es si la situación del club en cuanto al mercado y a esas pérdidas os obliga un poco a parar o a variar lo que teníais previsto en el mercado para el futuro o el plan que teníais en cuanto a posibles fichajes, incorporaciones, a movimientos de mercado para la próxima temporada no va a variar por esa variación o esas pérdidas que ha provocado la crisis del coronavirus. Muchas gracias. Bueno, no puedo contestarte de forma demasiado clara como me gustaría, fundamentalmente por la incertidumbre. Es decir, esto no es una situación del Granada Club de Fútbol que perdamos entre 2 y 3 millones. Lógicamente es una cantidad que, como os decía antes, podemos asumir, pero evidentemente afecta, ¿eh? Nosotros no somos un presupuesto enorme. Hay otros clubes, evidentemente, que tienen muchas más pérdidas que nosotros, pero ahora mismo el mercado está pues, muy raro por esa incertidumbre que tenemos, ¿no? No sabemos cómo se va a mover el mercado. Nuestra idea es, seguimos trabajando en la misma línea que teníamos prevista antes de que todo esto ocurriera. No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos al mercado, ¿eh? Pueden haberse encarecido los precios o no. Parece más lógico que los precios disminuyesen algo, pero no lo sabemos. Es decir, estamos manejando una incertidumbre que hasta que no empecemos a pulsar, en este momento, nuestra idea, lógicamente, es terminar estos 11 partidos, hacer una valoración final una vez que terminen estos 11 partidos. Hay cosas que tenemos claras, jugadores que ya hemos renovado, jugadores con los que estamos hablando para renovar y otras cuestiones que esperamos o creemos que hay que hacer una valoración completa de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que nos afecte lo menos posible, evidentemente. Muchas gracias, Antonio. Damos paso a Jerónimo Alonso de Canal Sur y luego formularé yo una pregunta que nos traslada Patricia de Palco 23, que no tiene acceso a su micrófono. Hola, Antonio. Muy buenas a todos. Yo quería cambiar un poco el tercio y hacerte dos preguntas más deportivas que otra cosa. Lo primero, ¿cuánto paliaría la situación, las pérdidas que nos estás contando que tiene Granada, si el equipo en este mini liga que va a haber, un mini mundial prácticamente, consiguiera meterse en competiciones europeas? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, aprovechando que hoy vamos a tener en Canal Sur Televisión en directo al mediodía a Roberto Soldado y que lo habéis renovado durante este periodo que no ha habido fútbol, quiero que me hables de la importancia de este jugador, si crees que es un jugador franquicia y por qué tomasteis la decisión de renovarle a pesar de que todavía no se habían cumplido las cuestiones que había en su contrato de partidos y goles y demás. Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no hemos hecho las cuentas. No hacemos cuentas sobre supuestos que no son reales. Nosotros vamos a seguir la misma línea de hablar del próximo partido. Si esta situación se da, pues veremos cómo afecta a eso. Evidentemente, cuanto más arriba se queda en la clasificación, mayor ingreso por derecho televisivo tenemos. Esto no es fácil de calcular porque depende en gran parte de los rivales con los que estemos compitiendo, de los rivales que bajen, desciendan de categoría, de los rivales que suban. Bueno, nos gusta trabajar con hechos reales, entonces no hemos hecho estas composiciones de lugar. Hemos planteado un presupuesto en liga de acuerdo a unas normas generales que se nos han dado a todos los clubes, que básicamente pues son el 45% menos de ticketing de lo que hemos facturado esta temporada, el 15% menos en patrocinio de lo que hemos facturado esta temporada y 0% en venta de jugadores, y con eso hemos hecho nuestro presupuesto y con eso estamos trabajando. Todo lo que venga de añadido, pues perfecto, será maravilloso y intentaremos aplicarlo con el mejor de los criterios de eficiencia. Y en cuanto a Roberto Soldado, pues poco puedo decir, porque ahí está, bueno, su profesionalidad, su compromiso con el equipo, tanto dentro como fuera de
del campo y para nosotros es un jugador muy importante. No nos gusta, como en nuestra línea, de individualizar y de poner en valor a jugadores por encima de otros, porque el grupo para nosotros es muy importante, pero estamos enormemente satisfechos del trabajo de Roberto en todos los sentidos. Y bueno, creemos que no nos ha generado ninguna duda, creo que él tampoco, y que él también está encantado de estar aquí. Y bueno, cuando dos quieren es fácil, todo. Entonces, bueno, poco puedo decir de Roberto que sean palabras de agradecimiento y además estamos seguros de que va a seguir en esa línea que tiene, porque tiene un carácter ganador que ayuda muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Muchas gracias, Jerónimo. Patricia López, de Palco 23, quería una breve aclaración con respecto a las pérdidas que se han detallado antes, en torno a los 2 o 3 millones. Quiere saber si esas pérdidas se resultan en resultado neto y si es que el club las deja de facturar o directamente que las pierde. Son pérdidas, es decir, estimamos que esas son pérdidas, que va a haber, es decir, una diferencia entre ingresos y gastos. Lógicamente, dejamos de facturar más de 2 o 3 millones por todo esto y, bueno, incurrimos en una serie de gastos que realmente no tenemos cuantificados a día de hoy, porque seguimos gastando y, por ejemplo, no sabemos si hubiera vuelta de espectadores esta misma temporada, pues no sabemos primero en los gastos en los que incurriremos para permitir el acceso de los aficionados. Evidentemente ingresaremos a cantidad económica. Los viajes, pues no vamos a viajar con los mismos gastos que viajábamos antes, porque el protocolo es mucho más exigente. Bueno, es difícil de cuantificar hasta que podamos cerrarlo todo, ¿no? Lógicamente trabajamos para que el impacto sea lo menor posible y por eso hablamos de 2 o 3 millones. No queremos cerrarlo porque, bueno, ojalá pudieran ser menos de 2, ¿no? Pero lo vemos francamente complicado. Por dar un dato, si el 100% de nuestros abonados nos pidieran la devolución en efectivo de los abonos, ya ahí estamos hablando de 1.300.000 euros aproximadamente. Bien, muchas gracias. A continuación, Manu Ruiz, de Granada Digital, y luego queda prevenido Luis Ruiz, de Ahora Granada. Hola Antonio, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todo bien, me alegro de veros. Yo te quería preguntar, vuelvo a lo económico, desgraciadamente. Al haber presentado el ERTE y luego retirarlo, no sé en qué punto afecta, porque se dijo, digo para el mercado de fichajes, se dijo que el gobierno, a través de los ministerios de Trabajo y Hacienda, que iba a supervisar o a controlar mínimamente los fichajes de aquellos equipos que hubiesen presentado ERTE. No sé en qué punto está todo esto, si va a afectar a Granada o no. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por tu pregunta. Sabía yo que esto del ERTE salía. Que, bueno, quiero recordar que por qué presentamos un ERTE y por qué esto ha ido virando realmente hacia donde yo quería que virara, porque en este sentido no vamos a aplicar un ERTE si la competición se reanuda, como así parece, y desde luego si finaliza. ¿Por qué presentamos un ERTE? Presentamos o dijimos que íbamos a presentar un ERTE en un momento de incertidumbre máxima, donde las posibilidades de vuelta a la competición eran pequeñas, y entonces teníamos que cubrirnos. Ahí las pérdidas, pues estábamos hablando en torno a 17 millones de euros de pérdidas. En el caso de que no se suspendiese la competición y pendiente del posible impacto de la televisión, o sea que era una verdadera sangría, entonces por responsabilidad y por prudencia se solicita este ERTE. Si bien se advierte de que ya veríamos si se aplicaba o no se aplicaba y que en todo caso compensaríamos al 100% a nuestros empleados afectados, que sería una parte concreta de la estructura. Creo recordar que hablábamos de 170 personas sobre un total de casi 300. Lógicamente, tomamos otra serie de medidas, como fueron reducciones salariales
jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico y algún personal directivo. Bueno, con esto consideramos que si volvía a la competición, como así parece, ahora estamos en el escenario de vuelta a la competición, el ahorro que producía ese ERTE era muy pequeño sobre nuestro presupuesto general, porque esos 170 empleados, pues bueno, sus salarios no son en general pues demasiado elevados. Hablamos gente de fútbol base, bueno, todo tipo de personas que no podían teletrabajar, y llegamos a la conclusión de que no nos compensa, es decir, no nos compensa meternos en eso porque el ahorro es pequeño frente a, bueno, a temas sociales que tendríamos que afrontar y bueno, no lo veíamos, ¿no? Posibles problemas que pudiéramos tener después, bueno, haciendo un análisis de toda esa situación, pues la conclusión es que lo hicimos y me reafirmo en que había que hacerlo en el momento en que lo hicimos, pero que afortunadamente no lo necesitamos. Es decir, si con el ERTE fuéramos a recuperar una parte importante de estas pérdidas, pero puedo deciros que el porcentaje es menor del 5% de esas posibles pérdidas, con lo cual no tiene sentido meternos en este lío, entre comillas, por la cantidad económica que íbamos a recibir, sobre todo porque hemos dicho que vamos a compensar, y era un compromiso con los empleados y con todo, a estas personas el 100% de su salario. Entendemos que con las reducciones salariales practicadas en primera plantilla, cuerpo técnico y directivos, pues era suficiente para poder salir de esta situación. Muchas gracias, Manu. Continúa Luis Ruiz de Ahora Granada y después hablará Jorge Azcoitia de Diario Marca. Luis, otra vez tienes problemas con el audio. Va a ser que no. Escríbemela y ahora se la formulo yo, ¿vale? Si te parece, pasamos a Jorge Azcoitia y mientras tanto me la vas escribiendo tú en privado. No he pedido el turno, Paula. Ah, perdón, pues es que había un tal Jorge. Como después hay algunos que no ponéis el medio, si me lo podéis aclarar, como José Ignacio Cejudo había pedido doble turno de palabra, que realicen la suya. Gracias. Perfecto, Paula, gracias. Y, por supuesto, consideración a los compañeros que todavía nos han preguntado. Antonio, quería, por puntualizar el asunto del ERTE que acaba de preguntar Manu, si llegó a aplicarse, creo que erróneamente, a algunos empleados, ¿esta situación se ha subsanado ya del todo? Y ya por el tema deportivo, quería preguntarte un poco por el asunto de la renovación de Álvaro Vadillo, la no renovación de Álvaro Vadillo, si podrías concretarnos o dar la versión del club en este asunto que finalmente, bueno, parece que concluye con la no renovación del jugador. Gracias. Vale. En cuanto al ERTE, pues estamos subsanando ese problema. Es cierto que algunos empleados recibieron notificación del SEPE. Precisamente esta mañana hemos vuelto a tratar este tema y, bueno, nuestros abogados están subsanándolo. En definitiva, el ERTE no se va a aplicar. Vamos a devolver no sé el procedimiento en este momento, si directamente los empleados o nosotros como empresa esas cantidades, pero el ERTE no se va a aplicar. En cuanto al tema de Álvaro Vadillo, pues ya el director deportivo creo que ha dejado clara la situación con Álvaro. Para nosotros ya es un tema cerrado. Estamos muy agradecidos a Álvaro por todo lo que nos ha dado en estas 3 temporadas. Estamos seguros que en los próximos 11 partidos que nos quedan, pues lo va a seguir dando todo por esta camiseta y respetamos absolutamente su decisión. Para nosotros ya es un tema cerrado y nosotros seguimos caminando y mirando hacia adelante. No tengo más que decir sobre ello. Bien, muchas gracias. Finalmente era Jorge de la Chica, de la cadena COPE, la persona que quería intervenir. Jorge, adelante, y luego formularé la pregunta de Luis Ruiz.
¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí, Jorge, un poquito bajo, si puedes subirlo un poquito más, mejor. Vale, hablo un poco más fuerte. Yo quisiera, bueno, primero saludar a todos los compañeros y preguntarle a Antonio si ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente y cuál es el mensaje que le ha trasladado. Y en segundo lugar, el hecho de que se esté calculando unas posibles pérdidas entre 2 y 3 millones, esa variación deriva de no tener calculado qué número de abonados son los que van a solicitar toda la devolución de la parte proporcional de los partidos que no ha visto. Muchas gracias. Gracias. Por empezar por el principio, Jorge, bueno, con el presidente últimamente hablo poco porque no tengo tiempo, entonces, bueno, intento mantenerme en contacto con él, pero en las últimas semanas hablo menos con él, espero en los próximos días tener algún momentillo para comunicarle, pero lógicamente estamos centrados en el reinicio de la competición y esto es lo más importante, ¿no? En ese sentido, pues él también está mucho más tranquilo, ¿no? Y, perdona, la otra pregunta era en cuanto a las pérdidas, ¿no? Es decir, el cálculo de las pérdidas. Lógicamente es porque tenemos muchos frentes abiertos que no sabemos calcular realmente. Desde el punto de vista de los ingresos, pues tenemos el tema de los abonados, tenemos gente que nos tiene que abonar determinadas cuestiones en los próximos meses, que esperamos que así sea, pero tampoco tenemos la certeza. Y desde el punto de vista de los gastos, pues como te decía antes, pues seguimos incurriendo en gastos que son difíciles de cuantificar en este momento, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, no sabemos pues, los presupuestos de viajes de los próximos partidos, ¿no? Entonces, es difícil de cuantificar en este momento cómo va a ir. Tenemos unos límites marcados que gracias pues, a reducciones salariales y a otro tipo de medidas que hemos tomado, pues entendemos que no se va a mover de esos márgenes y en ese sentido pues, estamos razonablemente satisfechos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Paso a formular las preguntas de Luis Ruiz de Ahora Granada, que tenía problemas con su audio. Tiene dos preguntas. En primer lugar, quiere saber qué ocurre con las obras de la ciudad deportiva, si quedan suspendidas hasta que la situación cambie a mejor o cuál es la situación. Y la segunda de ellas, si estas pérdidas de 2-3 millones que se han comentado repercuten de alguna manera en el tope salarial de la siguiente temporada. Gracias, Luis. Vaya preguntita. La ciudad deportiva. ¿Qué te digo yo de la ciudad deportiva? Que queremos empezar cuanto antes, pero que en este momento pues nos tenemos que marcar prioridades y ahora mismo pues no sé qué contestarte porque, como te decía antes, no tenemos presupuesto para la próxima temporada, que intentaremos iniciarlo. Mi idea, que me estoy mojando más de lo debido, es a lo mejor empezar a menor ritmo del que nos gustaría o del que nos gustaría antes del COVID-19, pero no te lo puedo confirmar, ¿eh? Cuando tengamos un presupuesto mucho más certero y más cerrado, si podemos dedicar una parte de ese presupuesto a inversiones, pues es un objetivo estratégico de la ciudad deportiva y cuanto antes la tengamos, ¿eh? Probablemente sin COVID-19, y no quiero que esto suene a excusa, pues ya estaríamos empezando con todo esto, ¿no? Y en cuanto a las pérdidas, no, eso no afecta al límite salarial de la próxima temporada. Es decir, las pérdidas las tenemos que asumir en la temporada actual, en la 19-20, y en la 20-21 tendremos otra situación. Yo hablaba, creo recordar, en la anterior comparecencia que esperaba que los efectos del COVID-19 solo se circunscribieran a esta temporada 19-20. Hoy ya sabemos que eso no es así, que vamos a tener impacto también en la 2021. Los impactos que podamos tener de pérdidas de ingresos, por ejemplo, sí afectarán al límite de coste plantilla deportiva de la próxima temporada, pero estas pérdidas concretamente no. Estas serán las cuentas anuales de la temporada 19-20. Muchas gracias, Luis. Damos el segundo turno de palabra a Manu Ruiz, de Granada Digital, y ahora mismo no tenemos
más turno de palabra solicitado, así que si alguien quiere intervenir en última instancia, que aproveche la ocasión. Gracias, Paula. Yo quería preguntar, no sé si es más bien para ti la pregunta o para Antonio, pero bueno, si nos podríais dar una idea para aquellos aficionados abonados que elijan la renuncia a la compensación. Habéis hablado de un valor experiencial añadido. Si nos podéis dar alguna idea, algún mínimo detalle o alguna pista de qué va el tema. Gracias. Bueno, la pista es que no queremos dar pistas. Bueno, que queríamos, tampoco queremos generar unas falsas expectativas y que después, bueno, nuestro agradecimiento eterno estará por supuesto, y bueno, estamos barajando distintas opciones. La verdad es que no te la podemos concretar porque tampoco la tenemos cerrada y tampoco queríamos que, bueno, pues sobre todo eso, crear unas falsas expectativas que después pues no se pudieran colmar, ¿no? Pero bueno, era una opción que desde algunos colectivos y desde algunas se nos había incluso pues dicho que había gente que estaría dispuesta a hacerlo y bueno, no tenemos palabras de agradecimiento para eso porque es una forma de ayudar al club. Si la persona se lo puede permitir, pues nosotros muy agradecidos, ¿no? Muchas gracias, Manu. Va a intervenir ahora Pedro Lara, de Onda Cero, y después volverá a retomar Jorge de la Chica, de la cadena COPE. Adelante, Pedro. Hola, Antonio, buenas tardes. No sé si me escuchas. Sí, buenas tardes. Sí me gustaría, me alegro de verte y de que estés bien. Sí me gustaría preguntarte al respecto de, aunque se ha incidido ya mucho en este sentido, de las pérdidas y demás, ¿no? Una rueda de prensa de pérdidas más que de ganancias, por desgracia. Sí, ¿qué previsión tenéis? Porque es verdad que todavía hay mucha incertidumbre, que seguramente no tenéis todavía las cifras de lo que las televisiones nacionales e internacionales puedan pagar con respecto a la próxima temporada. Pero estoy seguro ya con respecto a lo que has comentado con anterioridad de la minoría en ticketing, en la venta de taquillas, de abonos y de una previsible ausencia de ingresos por traspaso, que sí me gustaría también preguntarte en ese sentido, si alguno de los activos que tiene el club tenéis previsto poderlo negociar este verano o no. Pero imagino que ya vosotros en vuestras diferentes conversaciones con la Liga os habrán prevenido acerca de cómo está el asunto y cuál puede ser el descenso de ingresos con respecto a la principal partida en concepto de televisión. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Me hundes en la miseria diciéndome que es una rueda de prensa de las pérdidas, es decir, porque me gustaría que fuera una rueda de prensa de ilusión y de alegría porque volvemos a la competición, ¿no? Pero lógicamente lo entiendo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Vamos a ver. Una cosa es, para que se entienda, es decir, lo que yo he dicho son conceptos que la Liga nos da a todos los clubes unificados para plantear un presupuesto, que es 45% menos en todo lo que es ticketing, 15% en patrocinio y 0 de traspaso. Todos los clubes, y el Granada Club de Fútbol especialmente, y yo particularmente espero que eso no se cumpla. Es decir, eso sería la línea de salida, digamos, ¿no? Sería con el presupuesto que saldríamos, pues, en las próximas 2 semanas. ¿Qué tenemos que hacer todos los clubes y nosotros como Granada Club de Fútbol? Pues mejorar absolutamente esos números. Que nos pongan 0 en traspaso no quiere decir que no se pueda ingresar nada. Quiere decir que no se puede poner nada en el presupuesto de inicio, porque se entiende que el mercado pues, está en una situación muy compleja. Concretamente en esa partida nuestra intención es no vender. Nuestra intención es mantener el bloque que tenemos y por eso lo dirá el tiempo y las situaciones que se produzcan en el mercado. Pero cuando nos han preguntado, porque nos preguntan por nuestros jugadores, nosotros nos remitimos a la cláusula de rescisión. Esa es nuestra postura y va a seguir siéndola. A partir de ahí, pues estamos intentando renovar
nuestro núcleo grupo fuerte y vamos a pelearlo y vamos a lucharlo. Lógicamente estamos en peor situación que estábamos antes del COVID-19, pero el resto de nuestros competidores están en esa situación también, o incluso peor. Con lo cual, a eso es a lo que me refería antes a la pregunta de un compañero, que ante esa incertidumbre no sabemos cómo se va a ir moviendo todo, pero que nosotros lo vamos a pelear. Nosotros no nos vamos a conformar con facturar menos del 15% en patrocinio, ¿no? No nos vamos a conformar, vamos a intentar no solo que no haya reducción, sino que pudiera haber aumento en la facturación de patrocinio. Para eso trabajamos, ¿no? Que por cierto aprovecho para agradecer a todos nuestros patrocinadores pues, la solidaridad y el comportamiento que han tenido con nosotros durante esta pandemia y que estamos trabajando en compensaciones para determinados patrocinios que a lo mejor se han visto más mermados, ¿no? Pero que estamos muy contentos y muy orgullosos de la gente que está con nosotros que nos sigue apoyando, ¿no? Y en cuanto a las partidas de ticketing, Pedro, pues igual, ¿no? Nosotros no nos conformamos con perder 45%. Es decir, ahora, cuando esa norma se marca, por ejemplo, las posibilidades de que volviera el público, hablábamos de enero del año que viene, de enero del 21. Y entonces por eso se marca el 45 como regla. Eso parece que afortunadamente no va a ser así, que el retorno del público está mucho más cerca. Por tanto, trabajamos para mejorar todo eso. Bueno, como yo digo internamente en el club, nosotros sabemos trabajar con pocos recursos. Lo venimos haciendo siempre. Ahora tenemos que aprender a trabajar con pocos recursos y en incertidumbre. Yo creo que los clubes que nos adaptemos antes a trabajar en escenarios de incertidumbre, pues nos irá mejor, ¿no? Y por eso es difícil concretar ahora situaciones, ¿no? Si me dices, ¿cuál va a ser el presupuesto del año que viene? No lo sé. Dentro de 2 semanas probablemente voy a saber más cosas que hoy. Dentro de un mes probablemente ya, o dentro de un mes y medio, podamos tener un presupuesto bastante certero, ¿no? de lo que puede ser, ¿no? Pero como te digo, los clubes en general y nosotros en particular, nosotros estamos trabajando todo el año para incrementar ingresos, reducir gastos y afortunadamente cuando termina el mercado de verano pensamos que en el mercado de invierno no podemos ir, pero después vamos, porque durante esos 6 meses hemos conseguido algunas cosillas, ¿no? Bueno, ese es nuestro sino. No vale quejarse. De acuerdo, muchísimas gracias. Jorge de la Chica dice que su pregunta ya queda respondida con esta última intervención de Pedro. Así que una vez más reiteramos nuestro agradecimiento en vuestra presencia, en vuestras dudas y seguimos a vuestra disposición para todo aquello que penséis. Yo os doy las gracias y también os digo que estamos muy contentos porque los medios puedan volver a los estadios. También entendemos perfectamente vuestro trabajo y os necesitamos, porque necesitamos a los medios de comunicación para transmitir pues, cómo trabajamos, qué pensamos y qué queremos hacer. Es fundamental. También hemos dado nuestro tabarrilla en la liga. También he de decir que no será el escenario preferido por todos, igual que pasa con el público, pero ni podemos viajar como queremos, tenemos problemas incluso para viajar algunos directivos con los equipos, entonces, bueno, es una situación excepcional que espero que entendáis, pero que estamos muy contentos de ello. Y por último, que me enfadaré muchísimo si alguien titula rueda de prensa de las pérdidas. Pedro, me enfadaré muchísimo, ¿eh? No sé si estableceremos algún tipo de veto, pero podemos incluso estudiarlo, ¿no? Un poco la idea es, esto ya evidentemente, pues transmitir esa ilusión con la que vamos a afrontar estos 11 partidos, deciros que la gente está, ahora me refiero a jugadores y cuerpo técnico, pues súper mentalizada, que se ha trabajado muy bien en unas condiciones
pues extrañísima, porque hacer paredes contra un banco pues no es lo... Así hemos empezado a entrenar a los equipos de fútbol y nuestra gente pues se ha adaptado extraordinariamente bien, porque en vez de quejarse, pues se adaptan y ponen todo de su parte para facilitarlo. Hay un grupo de profesionales que ha hecho un trabajo enorme en cuanto a la adaptación de protocolos, pues el director de operaciones, Javier Rodríguez, Diony en los servicios médicos, Rubén como jefe de seguridad y el resto de la gente, pues han hecho un trabajo excepcional para adaptar todo esto, pero todo esto no se puede hacer si después los profesionales pues no colaboran y no ponen de su parte. Hemos sido felicitados en la Liga en varias ocasiones por los cumplimientos del protocolo y eso es gracias al esfuerzo de muchos profesionales y también a todo lo que ponen de su parte pues, futbolistas y cuerpo técnico, ¿no? Y esa era un poco la idea, es decir, bueno, esto vuelve a la normalidad, el míster habla en la previa de un partido, por fin, y el viernes, aunque sea un partidazo un poquito raro, porque no va a haber público y todo va a ser un poco raro, pero volvemos a competir, ¿no? Y esa es la idea principal de esta rueda de prensa, ¿no? Que vuelve la competición, que estamos muy contentos, muy ilusionados y que estamos preparados para competir. Así que muchas gracias y que espero que pronto nos podamos ver físicamente, sin tener que utilizar esta de las videoconferencias, que ya está bien de videoconferencia. Vale. Así que nada, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.